Mis amados hermanos, muy buenos días. Gracias a Dios por su fidelidad. Hoy seguimos con nuestro estudio de Primera a los Corintios, sabios en Cristo, y quiero en esta mañana que nuevamente pidamos al Señor que nos abra los ojos para ver la vida a la luz de la verdad. Señor, te doy gracias por lo que tú eres. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, por la iglesia. Te ruego por ella. Te necesitamos, Señor. Te doy gracias porque solamente tú eres fiel y tú eres el dueño de la iglesia. Pon en nosotros la necesidad de verte a ti y caminar en dependencia tuya, y que por medio de tu palabra en esta mañana veamos, Señor, tu voluntad para nuestras vidas, Padre. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, estamos estudiando la carta a Primera a los Corintios. Y todo este tiempo que hemos estado estudiando, hemos visto que el problema de los corintios era ver la vida como necios y no ver la vida como sabios en Cristo, ver la vida como meros hombres y no como Dios las ve, ¿sí? Para un cristiano, ha nacido de nuevo, tiene una posición celestial, ahora es hijo de Dios, y la única manera de vivir la vida cristiana es por el poder del Espíritu Santo. Para agradar a Dios es Él en nosotros, y eso tiene que ver con una vida en confianza a su palabra, confianza a lo que Él ha hecho, por fe, por descanso en Él, por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto no es posible por nuestras fuerzas, esto no es posible por la inteligencia humana, ¿sí? Por la inteligencia humana, los corintios trataron de vivir, y Pablo envió esta carta para corregir los errores de práctica que estaban ellos teniendo. Entonces, para nosotros igual, no es posible vivir la vida cristiana en el poder de la carne, es posible únicamente por la vida de Jesucristo en nosotros. La semana pasada empezamos un tema de la resurrección de entre los muertos, la cual los creyentes corintios, por haber aceptado una cosmovisión de la vida lejana a cómo Dios ve las cosas, estaban negando la resurrección. Sí, estaban diciendo, no, ya no hay resurrección, de aquí nos morimos y eso es todo, porque habían tomado eso de los griegos que veían de esa manera. Recuerden, el problema de la iglesia corintia fue que la mundanalidad se metió en la iglesia, ¿sí? En lugar de la iglesia afectar a su alrededor por la vida resucitada de Jesucristo en ellos, un pensamiento mundano ingresó a los creyentes y estaban viendo la vida como hombres, estaban siendo religiosos en lugar de, de, de agradar a Dios por el poder del Espíritu Santo. Entonces, quiero que leamos hoy día en el capítulo 15 de Primera a los Corintios, lo que Pablo les dice a los creyentes corintios en cuanto al valor de la resurrección. O sea, si es que ellos no creían en la resurrección, tiene sus consecuencias y afecta en mucho la manera en cómo ven. Entonces, Pablo usó la ironía en este capítulo como ah, para que los creyentes corintios reaccionen, ¿sí? Y ahora les explica que su pensamiento está erróneo, está equivocado, y les muestra de esta manera. Entonces, acompáñenme a leer primero a los Corintios, capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 29 hasta el final de este capítulo. Dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Ahora, para tener en contexto esto, mis hermanos amados, quiero que recuerden lo que les acabo de decir. Los creyentes corintios estaban negando que existe la resurrección.
y Pablo en los versículos anteriores ya les dio a conocer que su pensamiento era erróneo. Ahora, el pensar que no hay resurrección afecta de muchas maneras y hoy vamos a revisar esas maneras en las cuales afecta para un creyente eh, en la manera como vive un pensamiento así. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos, bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da, le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra de los peces, otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y por el pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mis amados hermanos, al estudiar este pasaje, tenemos que ver algo que dijimos
antes, ¿sí? Algo que necesitamos recordar. Si no existe la resurrección, vana es nuestra fe, no sirve. Y el ver la vida de esa manera afecta. Ahora, ese problema que tenían los creyentes corintios tenía que ver con andar en la carne. Sí, el hablar acerca de la resurrección no es algo meramente religioso. ¿Sí? Usted y yo podemos mencionar acerca de de la resurrección, pero en la práctica, caminar en la carne, y al caminar en la carne, estamos negando con nuestros hechos lo lo que Dios ha hecho, ¿sí? La esperanza de vida. Y este andar en la carne, al negar para los corintios la resurrección y para nosotros el caminar alejados de la verdad, tiene sus implicaciones, ¿sí? Porque afecta a nuestro alrededor, afecta la conducta que nosotros tenemos aquí, afecta en muchas circunstancias. Entonces, quiero que veamos una de ellas, ¿sí? Vamos a ver algunas, pero ahorita vamos a ver una de ellas, ¿sí? En cuanto específicamente al compartir el Evangelio con otras personas. Sí, si no hay resurrección, es decir, si no creemos que hay resurrección, ¿para qué compartir el evangelio con otras personas? ¿Para qué ocuparse en testificar y ganar almas si igual se van a quedar solo, llevan a la muerte y eso es todo? ¿Sí? El no ver la esperanza de la resurrección, el no ver que un creyente tiene un cuerpo pecaminoso aquí en esta tierra, pero que un día, por la obra de Jesucristo, cuando Él venga en el arrebato, seremos transformados, dice Primera Tesalonicenses 4:13, y que tendremos cuerpos glorificados y seremos como el Señor. ¿Para qué en esta vida testificar? Si igual se quedan en la muerte, ¿sí? Ve cuánto afecta una mentalidad carnal o una mentalidad mundana como la que tenían los griegos, en la cual ellos decían que el cuerpo solamente es una prisión del alma, ¿sí? Pero cuando el cuerpo se muere, entonces el alma se libera. Sí, lo que ellos estaban diciendo es que me importa un comino el futuro. eh, Hoy como, bebo, disfruto, hago lo que quiero porque mañana igual me voy a morir, ¿sí? Y eso afecta mucho porque para un cristiano, ¿cómo es que comparte el evangelio? ¿Sí? Si igual no sirve para nada. Ese pensamiento es erróneo, ese pensamiento no está bien. Y Pablo les refuta eso en el versículo 29 diciendo, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Sí, y estaba hablando justamente acerca del hecho de para qué compartir el evangelio si no sirve eso, porque ya sus cuerpos se van a quedar en la tierra, ¿sí? Pero la verdad es que la resurrección para nosotros es una motivación para compartir el evangelio, porque no queremos que otras personas perezcan y porque sabemos que esto es temporal, sabemos que este cuerpo en el cual vivimos es solamente por un tiempo. Y Dios nos dará un cuerpo glorificado como el del Señor Jesucristo después de la resurrección para la eternidad, donde ya no está más la presencia del pecado en nuestras vidas y podemos verle al Señor tal como Él es y servirle para la eternidad. Pero los corintios, por un pensamiento erróneo, estaba afectando a su manera de vivir. Ya no estaban interesados más en compartir el Evangelio porque no le veían eh, propósito. Ahora, quiero que sepa, hermanos amados, que también para nosotros, cuando andamos en con un pensamiento erróneo en nuestras vidas,
no viendo a la luz de las Escrituras, no por la verdad, sino andamos en la carne, estamos haciendo lo mismo. ¿Sí? No somos mejores que los corintios. También al andar en la carne nosotros, al andar centrados en nosotros mismos, en cierta manera estamos también negando la verdad. ¿Sí? Estamos andando en la carne, dándole las espaldas a Dios y caminando en incredulidad. No, no hagas eso porque no sirve, ¿sí? Pablo les da otra razón por las cuales el pensamiento que ellos estaban teniendo de que no hay resurrección eh, tiene sus consecuencias, porque Pablo, que vivió una vida de sacrificio para compartir el evangelio con otros, y muchos de ellos habían hecho lo mismo, decían, si no hay resurrección, entonces, ¿para qué tanto sacrificio? ¿Sí? ¿Para qué? Miren, por ejemplo, los versículos 30 y 31. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y esto habla acerca de para qué todo sacrificio. ¿Para qué lo que pasó Pablo de ser perseguido, de ser maltratado? ¿Para qué? Si todo mañana termina con la muerte, ¿ya? Ahora, eso nos hace pensar en muchos hermanos, por ejemplo, hoy día, que en diferentes partes del mundo dan su vida por el Evangelio, ¿ya? Tengo un hermano amado que vive en Palestina, perdón, que vive en Pakistán, que en este momento está sufriendo persecución por el islamismo a los cristianos y padecen mucha dificultad, ¿sí? ¿Para qué todo eso si no hay resurrección? Si ya este cuerpo se acaba y ya mejor que me maten, ¿sí? Eso no tiene sentido a la vida, a la luz de la verdad, a cómo Dios ve las cosas, ¿sí? Cuando usted y yo, hermanos amados, andamos en incredulidad, es decir, no confiando en que somos de Él, en que hemos muerto al pecado, en que hemos resucitado juntamente con Él y posicionalmente estamos sentados en los lugares celestiales, la vida aquí en esta tierra, mientras tengamos este cuerpo pecaminoso que va a morir, que se envejece, que se enferma, que le duelen los huesos. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué el testificar a otros? ¿Para qué el compartir el evangelio? ¿Para qué si igual no sirve? ¿Sí? Si no tenemos la esperanza de la vida nueva, del cuerpo glorificado, de una vida ya sin la presencia del pecado en la resurrección. ¿Sí? ¿Para qué? No hay esperanza, ¿ya? Pero Pablo les mostraba que lo que él hizo en el Señor tenía mucho que ver con la esperanza de la resurrección. Miren, por ejemplo, en 2 los Corintios, capítulo 4, versículos del 8 hasta el versículo 10 del capítulo 5, Pablo les da a conocer algo muy importante de lo que Dios había hecho en él y los sufrimientos que pasó y la esperanza que tienen porque Dios en control utilizó el sufrimiento, el desgaste de uno para que otros puedan conocer de él. ¿Sí? Si no vemos la vida a la luz de que Dios em, resucitará nuestros cuerpos, o sea, nos dará cuerpos nuevos, glorificados como los del Señor Jesucristo, y que para Él le serviremos por la eternidad, pero que mientras tanto, hoy seguimos confiando en lo que Dios ha hecho, compartiendo su palabra, viviendo para servirle a Él, por su voluntad, por el Espíritu Santo.
Entonces, no sirve tanto sufrimiento, tanto sacrificio. La evangelización no sirve para nada. El sufrimiento, el sacrificio no sirve para nada. Pero Pablo les recuerda lo que pasó con él. Miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 4, versículos 8 en adelante. Dice, em, que estamos atribulados en todo tiempo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Sí, al vivir aquí en esta tierra, al servir al Señor, sabiendo que esto es pasajero, pero que un día tendremos cuerpos glorificados para siempre. Y dice aquí, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, y habla acerca de que nosotros morimos juntamente con Cristo. El hombre viejo, la naturaleza pecaminosa, fue clavada en una cruz y nosotros juntamente con Él para servirle a Él por el poder del Espíritu Santo. Y un día tendremos cuerpos glorificados, resucitados, para servir para el Señor para la eternidad. Y dice aquí, leo de nuevo esto, ¿no? Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Todo ese sacrificio para compartir con ellos la verdad. Todo ese sacrificio para que conozcan y sean salvos por Él y un día resuciten juntamente con el Señor Jesucristo, resuciten, tengan cuerpos glorificados para estar por la eternidad con Él. Sí, dice aquí, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesucristo, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque en este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, que, em, que nosotros podamos ver como el apóstol Pablo veía la vida, es por el poder del Espíritu Santo. Y qué esperanza nos da el vivir diariamente para la gloria de Él, pero sabiendo quiénes somos y lo que Dios hace en nuestras vidas, lo que ha hecho, lo que para Él es ya seguro de la resurrección de los muertos, de todos los creyentes, donde alabaremos al Señor por la eternidad y serviremos al Señor por la eternidad, pero todo eso empieza aquí, ¿sí? Y dice, porque esta leve tribulación momentánea, ¿sí? Todo ese sacrificio, todo ese sufrimiento, todas esas persecuciones, Pablo le ve como una leve tribulación momentánea. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y si no vemos la vida a través de la vida de Jesucristo, por su palabra, por fe, por descanso en la verdad, entonces estamos viendo la vida igual que los corintios en la carne, y ahí hay mucho dolor. Ahí no hay esperanza.
ahí nos enfocamos solamente en nosotros mismos, ¿sí? Ahí no nos importa el bienestar de otros, ¿sí? Una herramienta, o más bien dicho, un problema que pasa con alguien orgulloso, egocéntrico, es que se centra solamente en uno mismo, en sí mismo, y no piensa en los demás. Pero al ver a la verdad, al ver lo que tenemos en Cristo Jesús, de que en esta vida, al vivir para el Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, buscamos la salvación de otros, buscamos el bienestar de otros, que le conozcan a Él verdaderamente, y los sufrimientos temporales no son tan importantes porque nuestro Dios es más grande y la muerte no le detuvo. Él resucitó, Él está vivo, sí, y nosotros con Él también. Y un día tendremos cuerpos glorificados. Si ve, aquí tengo un lastimado. Cuando tengamos cuerpos glorificados, ya no habrá eso. Sí, ya no saldrán más canas, ya no más dolor, no problemas estomacales. Sí, ¿qué esperanza tenemos ahora? No solamente por eso del cuerpo, sino porque libremente podremos servirle al Señor para la eternidad sin la presencia del pecado. Entonces, lo que los creyentes corintios estaban viendo, le estaba dejando en una miseria, en un sufrimiento sin esperanza. Sigo leyendo aquí. Dice, em, versículo 1 del capítulo 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, la garantía de que somos hijos, la garantía de que va a ser todo lo que ha dicho, y de eso también habla de la resurrección de entre los muertos. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero el problema de esa mentalidad egocéntrica como la que tenían los corintios es que todo anda por vista, ¿sí? ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Para qué tanto dolor? Sí, ya mejor me muero. Y ese es un pensamiento egoísta. O hago lo que me da la gana, ¿sí? Sí soy creyente, pero igual, este cuerpo igual como ya se va a morir, entonces hago lo que me da la gana. Eso es terrible, porque afecta muchísimo y muestra que solo estamos pensando en nosotros mismos y no en otros, no en los demás, no en el bienestar del Señor y menos en darle la gloria a Él. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. La única manera de serle agradable al Señor es confiando en lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas, confiando en quienes somos en Cristo Jesús, descansando nuestra vida diariamente en la obra terminada de Cristo Jesús. Recuerda lo que Pablo les dijo a los creyentes corintios: la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, más para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, ¿sí? Primero a los Corintios 1:18. Dice aquí, versículo 10 del capítulo 5 de Segunda de Corintios: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Y la semana pasada les mostré una imagen
de las dispensaciones, de la séptima dispensación, y quiero mostrarles nuevamente eso solamente para ubicarnos dónde estamos. A ver, déjenme abrirlo nuevamente. A ver, voy otra vez, perdón. Ahí está. ¿Sí? Aquí perdón, aquí el rapto, ¿no? El arrebato, donde los creyentes que todavía viven serán transformados con cuerpos glorificados. Los creyentes que han muerto y su alma, su espíritu están con el Señor, sus cuerpos serán resucitados. Y aquí es algo muy importante que vamos a ver más adelante. Pero tenemos un cuerpo como el del Señor Jesucristo, donde no hay nada de la presencia del pecado, ¿sí? Dios no mejora la carne, como tampoco usa nada de este cuerpo que es, que con la muerte se descompone, le comen los gusanos, ¿sí? Se vuelve a la tierra. Si nos da cuerpos glorificados como los del Señor Jesucristo, ¿ya? Y aquí empieza en el cielo el tribunal de Cristo, y es decir, lo que hemos hecho en el espíritu y lo que hemos hecho en la carne, y ahí eh, lo que hemos hecho en el espíritu permanece para siempre y es entregado al Señor, ¿ok? Vamos a regresar a este cuadro, pero vamos a seguir estudiando en este momento y si no vemos la vida cristiana en base a la verdad, en base a que un día vamos a tener cuerpos resucitados en la resurrección. El problema que tenían los corintios de ver de esa manera, porque el mundo entró en su pensamiento, entró en la iglesia, entonces el sufrimiento de los esfuerzos para compartir el evangelio no sirven para nada, ¿ya? ¿Sí? ¿Para qué morir por la causa de Cristo? No sirve, porque un pensamiento errado, no en base a la verdad, nos hace que caminemos aquí en esta tierra, que nos comportemos, no para agradarle a Dios, sino para agradar a la carne, y eso no sirve, ¿ya? Otra consecuencia que tenía el ver la vida de esta manera, de una manera en la cual no hay resurrección, tenía que ver en su práctica moral, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando estudiamos o empezamos a estudiar una introducción a la carta a los Corintios, dijimos que Corinto eh, era una cuna de la inmoralidad? ¿Por qué? Por ese pensamiento alejado de la verdad, ¿sí? Y había ingresado en la iglesia. Entonces, miren conmigo nuevamente lo que dice aquí en 1 Corintios, capítulo 15, y veamos los versos 33 y 34. Dice, no erréis, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen al Dios, para vergüenza vuestra, lo digo. Sí, y este era un problema, porque los creyentes corintios no estaban viviendo por la verdad, y había afectado a su conducta, a su comportamiento, y estaban viviendo una vida de inmoralidad en lugar de una vida de santidad. La palabra santo significa separado, ¿sí? Apartado con un propósito, y para nosotros, apartados con el propósito de ser del Señor para el uso específico de Dios, para darle la gloria a Él. Y Dios no tiene comunión con las tinieblas. Dios no se deleita en el pecado. Pero por un pensamiento erróneo, por ver la vida equivocadamente como los creyentes corintios, nosotros al andar en la carne, poco a poco dejamos de lado la moralidad, ¿sí? Y es fácil poner nuestra mirada donde no debemos.
fácil poner nuestros pensamientos en cosas que no sirven, que son pasajeras, que no valen. ¿Sí? Esto para un joven que sufre cambios hormonales, esto para una señorita que, que puede ser manipulada por las emociones o cualquier persona, esto para un adulto. Sí, el no ver la verdad afecta la vida como vivimos, el no ver que vivimos delante del Señor, la esperanza que tenemos de la resurrección afecta cómo nos comportamos aquí en esta tierra. Sí, y recuerden lo que pasó con la iglesia de los Corintios. Hubo casos de inmoralidad terribles. Entre ellos estaban peleando, entre ellos se sacaban los ojos en los juzgados. Sí, todo esto por un egoísmo, al no ver la obra de Cristo. Y qué dolor viendo a un mundo que no le conoce. ¿Sí? Estás pensando solamente en ti mismo y no en lo que Dios está haciendo aquí. Él ha dejado la iglesia aquí para hacer la obra de Cristo, para que conozcan del Señor. Y al andar en la carne, nosotros estamos diciendo, me importa un comino aquellos que no conocen del Señor porque se van a morir para la eternidad y a mí me importa. Esa es la actitud que tenemos y afecta a la manera como vivimos. ¿Sí? Pablo les recuerda y les dice, reacciona, reacciona. El cuerpo que nosotros tenemos es para el servicio del Señor, porque ahí habita el Espíritu Santo. Y solamente al ver la verdad, al confiar en ella, al confiar en lo que somos en Cristo Jesús, es que podemos vivir de esa manera. ¿Sí? Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 6, los versículos del 14 hasta el 7:1, algo muy importante. Miren, por ejemplo, conmigo, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, perdón, capítulo 6, versículos del 14 al 7:1. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia el Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno, ninguno, no hay. Somos santos, separados con un propósito y el uso específico de Dios. Pero al andar en la carne, como los creyentes corintios, nuestra moral se va por los suelos. Sí, ya no importa. Y dice aquí, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Versículo 1 del capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Y eso habla acerca de una vida en dependencia del espíritu, de ver la vida por la verdad, no por un pensamiento erróneo que rechaza la eternidad, que rechaza que vamos a vivir por la eternidad con cuerpos glorificados, donde ya no está la presencia del pecado, cuerpos resucitados. Sí, los corintios, al negar la resurrección, hacían esto. Usted y yo, al andar en la carne, al dejar de lado a Dios, pasa lo mismo, ¿ya? Entonces, no vamos por ese camino, vamos por la confianza en el Señor, por confiar en la verdad, por la santidad. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, los versículos del 4 al 11. Vea conmigo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 4 al 11. Dice,
Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de la salvación como yelmo. Eso quiere decir como casco, ¿no? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, y quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Sí, cuando usted y yo vemos la vida con la esperanza de quienes somos en Cristo Jesús, de que en este tiempo temporalmente tenemos la naturaleza pecaminosa, pero que un día resucitaremos con cuerpos glorificados, nos anima a ser de bendición para otros, a apartarnos del mal, del pecado, y por el poder del Espíritu Santo, vivir aquí en esta tierra para agradarle a Él, ¿sí? Porque somos de Él. Vivir en santidad, no para vivir para nosotros mismos, egocéntricos, ¿sí? Ahora, finalmente, regresen conmigo a 1 Corintios 15, y hay dos cosas también en las cuales afecta ese pensamiento, ¿ya? Ahora, Pablo les dice algo muy importante, y esto es que este cuerpo actual no está hecho para la eternidad. Dios nos dará cuerpos glorificados en el arrebato, no, no como los de ahora que se enferman, sino cuerpos que viven para la eternidad, que están hechos para servir al Señor por la eternidad. Miren conmigo, Primera de Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Primera de Juan capítulo 3, versículos del 1 al 3. Entonces, ¿cuánto afecta o cuánto afectó un pensamiento erróneo, mundano a la iglesia en Corinto? También afecta a nosotros hoy en día, ¿sí? Por no ver la vida, por confianza en la palabra, por confianza en Dios. Dije, Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Sí, el ver la vida a la luz de la resurrección motiva a una vida de santidad por el poder del Espíritu Santo, porque está lleno de esperanza, la esperanza que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero el caminar en la carne es de mucho dolor, y usted y yo, hermanos nacidos de nuevo, que somos creyentes, no hemos sido creados para vivir así, ¿sí? El hombre viejo fue crucificado, déjelo ahí, por fe, por confianza en su palabra. No dependas más en ti mismo, sino depende en el poder del Espíritu Santo. Entonces, vivimos porque Él está vivo, porque Él vive en nosotros, ¿sí? Juan capítulo 14 y el versículo 19 dice esto. Miren conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 19. Juan capítulo 14 y el versículo 19 dice: Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros viviréis. Él es nuestra vida. Él es la esperanza que tenemos. Ahora,
Quiero leerles algo sacado del comentario de Warren Wiersbe respecto a esta sección y dice, la resurrección corporal completa la obra de la redención y nos da la imagen del Salvador, ¿sí? Pero al negar eso, estaban viviendo en la carne, afectaba a cómo veían el bienestar de otros al compartir el Evangelio, afectaba a los sufrimientos por compartir el Evangelio y afectaba a su moralidad, ¿sí? Entonces, la obra de la resurrección, la obra completa de la cruz tiene que ver con su muerte, su sepultura y su resurrección, y tiene que ver con que nosotros morimos con Él, fuimos sepultados, posicionalmente hemos resucitado y un día tendremos ese cuerpo resucitado como el Señor Jesucristo para servirle para la eternidad. Solo alguien que ve por la vida del Señor Jesucristo vive aquí, en en este cuerpo que se va a morir, ¿sí? O que se enferma, con la esperanza del Señor, sabiendo que un día tendrá un cuerpo glorificado para servir a Él por la eternidad, ¿sí? Somos llamados a ser santos. Mire lo que dice Primera a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 14. Primera a los Corintios, capítulo 6, los versículos del 9 al 14. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Sí? No vamos a vivir para el deleite de la carne, no, sino para el Señor. Por eso estamos aquí, por eso Dios nos tiene aquí. ¿Ok? Finalmente, algo más, regresen conmigo y quiero mostrarles esto, lo que va a pasar con los no creyentes, ¿sí? Alguien que en esta vida rechaza al Señor, eh, sí, el hecho de que los creyentes corintios estaban negando la resurrección afectaba a otros también, ¿sí? Porque lo que va a pasar con los creyentes, con los no creyentes es que también tendrán un cuerpo resucitado, pero para vivir por la eternidad en el infierno, ¿sí? Y eso es lo que va a pasar. Entonces, luego del milenio, los que murieron sin Cristo por haber en esta vida rechazado el mensaje del Evangelio, van a resucitar con cuerpos para vivir por la eternidad y serán lanzados al lago de fuego para la eternidad con un sufrimiento terrible. ¿Ya? Entonces, el vivir en la carne no solamente te afecta a ti, sino afecta a otros, porque en lugar de ver por lo que van a sufrir y compartir con ellos el mensaje del Evangelio, acuérdense, por favor, no quiero ponerle cargas, sino que dependen del Señor, para donde el Señor está obrando, donde el Espíritu está obrando, estar pendientes y atentos a compartir su palabra. No, no dar a alguien que no quiere escuchar, hacer que blasfeme, no, sino al que está atento. Tú necesitas estar en el Espíritu, dependiendo en Él, para compartir la palabra de Dios. Usted y yo nos toca eso, porque van a morir y estar para la eternidad separados con Él. Sí, para nosotros nos toca el compartir su palabra para salvar a los perdidos, porque esa es la voluntad del Señor.
aquí en esta tierra y utiliza a la iglesia. La iglesia de Corinto había perdido su testimonio. Los no creyentes alrededor decían, yo, ¿para qué quiero ser cristiano si miren cómo se comportan? ¿Ve cuánto afecta una idea errónea de la vida, no basada en la verdad? El no ver la resurrección, esa esperanza que tenemos en Él, afecta a nosotros, a lo que hacemos, a la iglesia y a los perdidos, ¿sí? Entonces, hermanos amados, no vayamos por ahí. Vamos en confianza en su palabra, por la obra del Señor Jesucristo. Saludos, hermanos amados, que tengan una buena semana confiando en Él.